Hola amigos del podcast de Cusco Social y de la revista. Estamos con Charles Walker, él está conectado desde California para esta serie del Bicentenario en Cusco, esta serie de artículos que vamos a hacer conversando con historiadores y con especialistas sobre una fecha importantísima. Hoy estamos 8 de enero del año 2025 y mañana celebrará Cusco, conmemorará, lamentablemente no hay nada especial en el calendario de actividades, pero conmemorará 200 años de la Declaración de la Independencia, un hito muy importante, pero que a la luz de lo que estamos viviendo en el contexto actual no ha tenido mucha repercusión. Charles es un especialista que ha vivido en Cusco y ha estudiado especialmente el momento entre la gran rebelión de Túpac Amaru y lo que significó el inicio de la República con Agustín Gamarra. Y justamente Agustín Gamarra es el protagonista, quizás el protagonista principal del acontecimiento que mañana conmemorará 200 años. ¿Por qué es una figura tan importante Agustín Gamarra, Chuck? Y bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Bueno, Gamarra es fundamental por muchas razones, ¿no? Él es, digamos, el gran personaje del comienzo de la República de Perú. El prefecto tiene un papel en la creación del Estado, hasta manda hacer el papel sellado, nuevo papel que se usa, ¿no? O sea, no se puede entender Cusco históricamente en estos años sin él, ¿no? Y encima es un personaje complejo, controversial, tiene una esposa Pancha que ha llamado mucho la atención. Y es realmente complejo en el mejor sentido, en el sentido que da ganas de investigar más, porque es un conservador aliado con grupos limeños, los autoritarios, pero a la vez defiende mucho al Cusco, buscaba, yo no creo que era antidemocrático o algo así, era más bien un hombre muy realista. En fin, hay muchas razones, pero para entender Cusco en estos años, él es gran personaje. Cuando conversamos hace algunos días en el encuentro que tuvimos aquí, ambos coincidimos en la gran capacidad de negociador, porque la coyuntura era especial, ¿no? El virrey La Sí. Serna estuvo casi 3 años aquí en el Cusco y fue el último bastión realista. Y a él le tocó un contexto especial. ¿Cómo era el Cusco en ese momento, Chaca? Bueno, muy golpeado depende cómo por lo menos 17 años de una guerra de independencia, en los últimos años con españoles presentes en Cusco, con muchas exigencias de hombres, mujeres, de impuestos, de hasta un cierto saqueo de la zona. Cusco estaba, y eso lo notó Bolívar, que llega poco después, otro personaje, estaba como exhausto, ¿no? Y no se puede caer y volviendo al término complejo, que parece una excusa de historiadores, cuando no entendemos algo ponemos complejo, pero era como el último bastión de los virreyes, y para unos esto significa, bueno, Cusco es conservador, es antirepublicano. No, esto se impuso desde de la Serna, ¿no? Pero a la vez hubo tendencias en Cusco. Por eso, pero Gamarro supo aprovechar o superar un momento muy, muy, muy complicado. O sea, crear un estado de nada, sin apoyo. Algunos de los mejores estaban yendo, digamos, los más poderosos estaban yendo del Cusco y logra crear un estado funcional que logra, digamos, cobrar impuestos, dar a uno servicio básico, apoyar nuevos colegios como Cienciano, etcétera. Cuando uno revisa la historia, bajo ese criterio y esas carencias que vivía Cusco, él forma una coalición, como lo has mencionado, conservadora, que le Sí. permite acceder a la presidencia. O sea, no solo es prefecto de Cusco, sino se convierte también en presidente Sí. del Perú. Po- En muchas ocasiones, especialistas ya sociólogos y politólogos han dicho que el Cusco es conservador políticamente. Ujú. ¿Tú crees que las bases del conservadurismo cusqueño tienen algo que ver con ese momento histórico?
Sí, yo no sé si Cusco es conservador, porque hay que dar un salto al otro extremo que Cusco rojo, Cusco siempre se pone. Lo que sí es un constante en Cusco es una oposición al centralismo limeño. Es lo más lógico, porque es la segunda ciudad del Perú en ese entonces, y yo insisto en varias publicaciones, hay que recordar, Cusco tenía 65% de la población de Lima. Hoy tiene, no sé qué porcentaje, pero menos de 10% será, o 10% por ahí. O sea, era, digamos, gran rival de Lima. Pero a la vez había sectores, por ejemplo, en estos años, que reaccionaban mal a la independencia. Sentían que les iba mejor con los españoles, los realistas, los cambios que venían, el caos, todo esto. Sí, no, yo no sé, a veces siento que Gamarra no tenía seguidores, o sea, yo no veo después, ahora no soy experto en Cusco 1850, 70, pero no creo escuela en Cusco, es mi impresión, puedo estar muy equivocado, pero sí, que en una historia del pensamiento político y la política cusqueña, Gamarra tiene que estar ahí requiere un capítulo por lo menos, merece. ¿Consideras tú que el respeto a, a la base social indígena, algo que conversamos también hace algunas semanas, el que él bueno, no había nacido todavía, pero ese efecto del gran miedo que se vivió luego del Sí. asedio de Tupac Amaru hizo que él tuviera a bien negociar con ciertos sectores de los linajes andinos? Sí, yo creo que fue reflejo de la verdad, su vida. En Cusco en ese año, alguien como él hablaba quechua, se llevaba bien con indígenas. No, no quiero pintar una visión rosada de idealizada. Hubo explotación, abuso, jerarquías, etcétera. Pero él por lo menos supo negociar muy bien. Era muy pragmático y además entendía que Cusco sin indígenas no es nada. O sea, Cusco, digamos, para poner ejemplo, una economía sin indígena imposible. O sea, él supo de principio que crear un estado cusqueño, digamos, la parte lo que llegó a ser ya el departamento de Cusco, necesitaba contar con quechua hablantes, tanto para sus alianzas militares como para la vida cotidiana en quien pagaba el tributo, los indígenas. Retrotrayéndonos un poco al contexto actual, ¿por qué crees, Chuck, que instituciones como la municipalidad, el gobierno regional, la universidad, dejan pasar estas oportunidades? Porque no digo que conmemoremos, no digo que sea una fiesta, no digo que sea una gran celebración, pero la historia justamente nos permite fijar ciertos Ujú. hitos temporales para entender 200 años no es poca cosa, ¿no? Para un inicio republicano, ni para las reflexiones que debe tener por las postergaciones que todavía sigues viviendo Cusco, por esa postergación ante el centralismo, como tú bien lo has dicho. ¿Por qué esa decide? Yo creo que son varios factores. Primero es el momento, y lo comentamos antes y conversando, que en Ayacucho, para un evento sobre la batalla de Ayacucho el año en agosto, una señora del público dijo algo así, no hay ganas de festejar, ya no hay, o sea, Perú está en un momento muy difícil, no hay nadie que se celebre, todo está dividido, llegan malas noticias, etcétera, ¿no? Por otro lado, en Cusco es una tendencia mundial, todo, pero creo que en Cusco un poco más se celebra las victorias. O sea, Tupac Amaru es cusqueño y se celebra, o Garcilaso La Vega, me acuerdo que feriado, ¿no? Este feriado en los colegios por no sé qué día, en el cumpleaños de Garcilaso, ¿no? Independencia, Cusco tiene un papel ambiguo, complejo. Para nosotros nos intriga más. No es blanco y negro, no es que todos los cusqueños se volvieron realistas o que los realistas obligan. Hay algo ahí que estudiar y eso es lo que falta. Pero para
municipalidad parece que no interesa mucho. Es una pena que la universidad no haya hecho algo también, porque son 200 años bien interesantes. Igual la llegada de Bolívar es otro personaje que divide mucho hasta en historiadores actuales, ¿no? La opinión de Bolívar es muy disperso, es muy diferente. Y él, además, sus escritos sobre Cusco son divinos, son bellísimos. Me imagino que Colegio de Ciencias, ¿no? Celebra. Además Valderomar y otros historiadores cuentan cómo se hizo esa llegada de Bolívar, que la organizó además Francisca Zubiaga, ¿no? O sea, pues, si bien Gamarra era el prefecto, pero Francisca Zubiaga tuvo un papel trascendental. De hecho, lo coronaron a Bolívar en la plaza y se sacaron, como se dice criollamente, las joyas de la abuelita para recibir al Libertador. Sí, sí, ella, mi impresión es que era todo un personaje y él más bien era un personaje gris, a pesar de una vida increíble, batalla, victoria, derrotas, amistad con Santa Cruz, después se oponen. En lo personal, Agustín Gamarros, según a unos, era un poco gris o apático y ella era tremendo personaje. Incluso, es algo curioso, en mi libro de Tupac Amaru Gamarra, algunos y algunos me han criticado por no tratar más a Pancha. Y a veces hay temas que son tan importantes, tan grandes, o hay que hacerlo bien o tratarlo para otro. Yo lo dejé porque dije, esto es para una biografía propia, que creo que todavía hay nuevos trabajos, falta, pero qué personaje ella y qué momento para una obra de cine o teatro, Bolívar en Cusco, en la plaza. Correcto. Además por lo que dejó, ¿no? Por la trascendencia y por cómo luego Gamarra entiende que Bolívar no era necesariamente un amigo de la República del Perú, Sí, ¿verdad? Por lo sí, que sí, sí. sucede justamente con Bolivia y con Sucre. Sí. Sí, nos encantaría tener una versión del encuentro, porque al final él termina siendo Gamarra uno de los jefes máximos del lado anti-Bolívar en el Perú, ¿no? Con los conservadores, los regionales y todo esto. Así que sí, pero en el momento se celebran mutuamente, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás lejos, sé que vas a venir, seguramente vamos a estar aquí juntos en el 2025. Un fuerte abrazo, feliz año y por favor déjanos con alguna reflexión a quienes te seguimos y te admiramos. Bueno, yo creo que los 200 años de 1825 dan para pensar mucho en la República. Perú está en un momento de inflexión, de cambio o de no cambio, y siempre la historia nos da pistas, y sería bueno más evento, más discusión política. Siempre lo he dicho en público, Cusco es un pueblo que le gusta mucho la historia, siempre todo se plantea en términos históricos, y tenemos que estar ahí empujando, agudizando la cosa. Así que bueno, felicitaciones por los eventos y bueno, sí. Nos vemos ahí en este año. Un fuerte abrazo, Chuck. Abrazo, Guillermo. Muy bien, muchas gracias.